que es el lateral, ¿no? Extremo lateral o acromial de la clavícula, que es mucho más aplanado y más delgado en comparación con el extremo esternal. Entonces, de esta manera yo ya podría dirigir en cómo sería la posición anatómica de la clavícula. Pero entonces, ¿qué sería anterior y qué sería posterior? Nosotros tenemos unas curvaturas que son las que le confieren esa posición de ese horizontal, y son unas curvaturas que de nivel anterior, desde la cara medial o el borde medial, que sería este, que acá estaría el esternón, tenemos una curvatura convexa y luego se hace cóncava a nivel lateral. Entonces, otra vez, recuerden que aquí estaría nuestro proceso acromial de la escápula, y esto es lateral, y esto es medial. Aquí estaría nuestro esternón, aquí estaría nuestro acromión. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, en un borde anterior tendríamos en la cara medial primero, o en el borde medial, una convexidad, una curvatura convexa, y luego tendríamos una curvatura cóncava. Diferente a lo que ocurriría en el borde posterior. A nivel lateral tendríamos una curvatura convexa y a nivel medial tendríamos una curvatura cóncava. Esto sería lo que yo podría describir a nivel de una cara superior de mi clavícula. Acá tendríamos todo el cuerpo, que recuerden que nosotros lo diferenciamos o lo denominamos por tercios. Este sería mi tercio lateral y este sería mi tercio medial, porque está en cercanía con el esternón y el manubrio del esternón. Ahora, en una cara inferior, como si yo estuviera viendo la clavícula desde abajo, desde inferior, yo voy a ver unas rugosidades, diferente a lo que yo observo en una cara superior, que es totalmente plana. Esas rugosidades me permiten diferenciar y saber que estoy en una cara inferior de la clavícula. Nuevamente yo voy a observar una carilla articular en la extremidad o en el extremo medial, que sería también denominado extremo esternal. Y voy a diferenciar una carilla acromial que me estaría diciendo que esta sería mi lado lateral o mi extremo lateral de la clavícula. ¿Qué me dicen estas rugosidades? Que allí hay algunas inserciones o algunas estructuras que se están anclando o insertando en la clavícula y por eso me están dejando este tipo de rugosidades. A nivel del cuerpo, en la cara inferior, yo voy a observar un surco. Este surco que estoy señalando, y es que este surco que se encuentra allí es el surco que deja la impresión del músculo subclavio. El músculo subclavio que se encuentra insertado en la cara inferior del cuerpo de la clavícula y deja este surco a este nivel. A nivel de las rugosidades, a nivel de la cara medial o el borde medial y esternal, encuentro esta primera rugosidad. Allí se va a insertar un ligamento. Recuerden que los ligamentos son tejido conectivo de soporte y de estabilidad para las articulaciones. Allí voy a encontrar un ligamento que se llama costo clavicular. Costo clavicular porque está uniendo a la costilla con la primera costilla con la clavícula en su borde external. Y a este nivel lateral o acromial, en el tercio lateral de la clavícula, en su cara inferior, tengo estas dos rugosidades, lo que representaría la inserción ligamentosa de ese tejido conectivo de un ligamento muy importante que es el ligamento coracoclavicular. El ligamento coracoclavicular se inserta en esta región, pero el ligamento coracoclavicular, que viene de la apófisis coracoides de la escápula, tiene dos bandas, o dos bandas de tejido conectivo. En esta, que es la primera que encontramos, la vamos a denominar conoidea, que es el ligamento conoideo, o la banda conoidea, que hace parte del ligamento coracoclavicular. Y a este nivel voy a encontrar la inserción de la segunda parte o de la segunda banda, que sería la trapezoidea. Y ella me deja esta línea trapezoidea, que es donde se está insertando. Tanto el ligamento trapezoideo como el ligamento conoideo hacen parte del ligamento
coracoclavicular, que es muy fuerte, para permitir una estabilidad entre la escápula y entre la clavícula. Luego yo encuentro este esquema y se los traigo para representar un poco de lo que ya hemos hablado. Como es una estructura ósea, nosotros también tenemos unos orígenes y unas inserciones importantes que hay que mencionar en ellas. Ustedes recuerdan que lo que es el tejido muscular o el tejido activo tiene una inserción ósea proximal y una inserción ósea distal. Recuerden que el color azul siempre lo vamos a representar como la inserción distal y el rojo como el origen, la estructura donde se está originando ese músculo, y el verdecito acá estamos hablando sobre los ligamentos. Entonces, miren ustedes acá que en esta cara superior, no es anterior, es superior de mi clavícula, que es la misma que yo estaba visualizando a este nivel, tengo una inserción muscular distal de un músculo que ya vimos. ¿Cuál sería ese músculo? Que ya lo vimos en la capa superficial de cuando vimos dorso. El trapecio. Entonces recuerden que nosotros decíamos, el trapecio tiene 3 inserciones, una en el tercio lateral de la clavícula. Entonces miren acá, este es el tercio lateral de la clavícula y hace referencia al borde posterior. El borde posterior, porque el trapecio está posterior, se inserta en el borde posterior, pero en el tercio lateral de la clavícula. Y miren ustedes acá, tenemos a nivel del borde anterior, pero también en el tercio lateral de la clavícula, un origen. Ese origen, recuerden que yo les mencioné en la clase pasada, el músculo trapecio tiene 3 inserciones. Ya me dijeron una, que era el tercio lateral de la clavícula. El otro es en el proceso acromial. Y el tercero, inserción del músculo trapecio, era en la espina de la escápula. Estos 3 estructuras que yo acabo de mencionar son orígenes también del músculo trapecio. Es decir, a este nivel se está, perdón, del músculo deltoides. A este nivel se está originando el músculo deltoides. El músculo deltoides, sus fibras anteriores. Músculo deltoides, pero en el borde anterior de la clavícula. Sus fibras anteriores. Ahora bien, tenemos otros 2 orígenes a nivel del extremo medial o external. También uno a nivel del borde anterior y uno a nivel del borde anterior y uno a nivel del borde posterior. A nivel del borde posterior se está originando un músculo importante que nosotros también conocemos. Todos lo hemos escuchado y es el músculo esternocleidomastoideo. ¿Sí? Luego también tenemos un origen muscular a nivel del borde anterior, en esta vista superior, y estamos hablando de las fibras claviculares del músculo pectoral mayor. Fibras claviculares del músculo pectoral mayor, originándose a este nivel. Luego en mi cara inferior, no posterior, inferior, tengo también a este nivel, nuevamente, esto es lo mismo que esto, entonces tengo el origen del músculo deltoides, el origen del músculo pectoral mayor, fibras claviculares. Ya les había mencionado este surco que deja el músculo subclavio, porque se está insertando a este nivel, el músculo subclavio. Y tenemos también entonces los ligamentos. Ya habíamos visto que este es el ligamento conoideo, y tengo mi ligamento trapezoideo, que los dos en conjunto me forman mi ligamento coracoclavicular, que es bastante fuerte y es como de los últimos que se pueden fracturar o lesionar cuando hay una fractura de clavícula, por lo fuerte que es. Él estabiliza a la clavícula a nivel de la escápula en su extremo lateral. Y este ligamento que vemos a nivel external, que sería el ligamento costoclavicular. Nuevamente lo vemos ahí. Muy bien. Entonces, aquí nosotros tenemos nuestro esternón, nuestro manubrio del esternón. Señora. ¿Profe? Señora. Una pregunta, es que tengo una duda. Los orígenes en los azules, los musculares son distal, y los orígenes, el rojo sería proximal. Chico, Sí, no. yo cuando les hablo de orígenes e inserciones,
Normalmente nosotros los encontramos en los textos como origen, que es donde se está originando, y la inserción tendinosa también, que es distal. Por eso ya les menciono distal y proximal, porque en algunos textos también lo pueden encontrar así. Chicos, es Pero que nosotros tenemos un origen, que es donde se está originando las fibras para luego insertarse y cumplir su función contráctil y la función específica de cada músculo. Chicos, ¿Qué quiere decir eso? venga, les complemento eso porque el amor tiene unos errores y creo que los cuadros que les pasaron también. Es que un origen es desde el punto donde se aplica la fuerza y es hacia donde se tracciona. Y creo que en los cuadros que le pasaron, algunos orígenes los tienen como inserciones y algunas inserciones como orígenes. Tengan cuidado con eso, porque los Y libros... ahí les toca revisar y comparar, muchachos, las tablas y las funciones. Entonces, lo que dice el profe Oscar, si nosotros tenemos una función específica de cada músculo es porque según el origen y según la inserción, está cumpliendo una función gracias a la palanca que haya generado o al anclaje que haya generado. Es por eso que tiene dos... Eso me imaginé, Oscar. Me imaginé totalmente. Entonces, sí, chicos, tengan cuidado, sean muy críticos ante lo que leen, porque, como les digo, las anatomías todas tienen errores, ninguna se salva. Y tengan en cuenta que cuando usted hace un movimiento es porque usted sabe que un punto está traccionando al otro y ese que tracciona al otro es porque ese punto que está generando fuerza es el origen y tracciona al que tiene inserción. Entonces, fíjense es en eso, ¿sí? ¿Listo? Sigue. Listo, muchachos. Entonces, si yo les he mencionado proximal y distal, es porque en un músculo nosotros tenemos un origen proximal y una inserción distal. Entonces, no se confundan con los términos. Simplemente recuerden que hay un origen que en términos de prácticos y académicos decimos que el color azul es la inserción y el color rojo es el origen. ¿Sí? Es eso. Bien, aquí podemos nosotros visualizar una... Listo. Podemos visualizar la articulación externo-clavicular. ¿Cuál es esa? Entonces mencionábamos que acá tenemos el esternón y nuestro manubrio del esternón. ¿Qué tenemos acá? El extremo medial o external de la clavícula. Tenemos nuestra primera costilla, ¿sí? Y acá podemos visualizar el músculo subclavio. Ese músculo que a este nivel está dejando esa impresión o esa surco por donde está insertándose el músculo subclavio, que ya lo habíamos visto a este nivel inferior. Es este mismo que estaría dejando el músculo subclavio. Este músculo, su función principal es fijar a la clavícula, pero también tiene una función protectora, y es que a este nivel ella protege lo que llamamos el paquete neurovascular subclavio, porque ella está pasando por encima, protegiendo a la arteria, a la vena y al nervio subclavio. Entonces este músculo es importante porque lo está protegiendo. Nuevamente volvemos acá. Esta articulación que se está formando entre el extremo external, ¿sí?, que lo habíamos visto aquí, de la clavícula con el esternón, la denominamos esternoclavicular. Es una articulación sinovial de tipo silla de montar. Recuerden que en las clases pasadas les he mencionado, una articulación la hace sinovial varios factores. La hace sinovial que tenga líquido sinovial, la hace sinovial que tenga membrana sinovial, ligamentos de soporte que ustedes están visualizando aquí, cartílago articular y cápsula articular. Si una articulación no tiene todos estos elementos, no es una articulación de tipo sinovial. En este caso sí lo es, y acá podemos incluso visualizar los ligamentos, y además es una articulación de subtipo silla de montar, por las congruencias que tiene a nivel de sus carillas articulares. Tiene unos ligamentos de soporte que la hacen más estable porque es la clavícula la que se está articulando con el esternón. Nuevamente, es lo que me permite que el esqueleto apendicular se una al esqueleto axial. Ella es la que me está permitiendo eso, entonces debe ser muy estable para todo tipo de traumatismos, y eso lo único que me lo confiere son estos tejidos conectivos, que son los ligamentos de soporte. Aquí en este punto estamos visualizando el ligamento esternoclavicular anterior.
me protege de movimientos anteriores e inferiores de la clavícula en relación con el manubrio del esternón o con el esternón. Bien, a este nivel podemos visualizar lo que sería el ligamento costoclavicular. Ya lo habíamos visto a este nivel. Ligamento costoclavicular que une a la primera costilla con la cara inferior de la clavícula. Y aquí tendríamos otro que sería el ligamento interclavicular, entre clavícula derecha e izquierda. Muy bien. Nosotros visualizamos acá nuevamente la clavícula en esta vista anterior y podemos visualizar nuestro extremo acromial o nuestra carilla acromial articulándose con el proceso acromial o con el acromión de la escápula. A este nivel tenemos una articulación importante que es la articulación acromio-clavicular, la cual también tiene un ligamento que lleva su mismo nombre y es importante. A este nivel también me está permitiendo que lo que llamamos cintura escapular me defina esa articulación acromio-clavicular y me permita la unión del miembro superior libre con la escápula y de la escápula con la clavícula. A esto le denominamos cintura escapular. La articulación acromio-clavicular es una articulación sinovial de tipo plana. Ella solamente permite movimientos de deslizamiento entre ellas, como ya les he venido mencionando. Entonces, aquí en posición anatómica ya describimos la clavícula, la articulación acromio-clavicular, el proceso acromial de la escápula. Y miren acá, vamos a hablar un poco sobre la escápula. Y tenemos a este nivel en la cara anterior una fosa importante y es de denominación cóncava. Ustedes la ven que anteriormente la escápula es cóncava y es porque allí se ubica una fosa que llamamos fosa subescapular, la cual es origen del músculo subescapular, que hace parte de los músculos de los manguitos rotadores. Luego tenemos unos bordes, ¿sí? Tenemos un borde que estoy señalando a este nivel, que es el borde medial. El borde medial también es mencionado o llamado como borde vertebral, porque es el que está más cerca a nivel de las vértebras. Y tenemos un borde lateral, que también denominamos borde axilar, porque está en relación con la axila o con la región axilar. Borde lateral o axilar. Tenemos un borde superior, que finaliza con un pico, que es el ángulo superior de la escápula, y tenemos un pico inferior, que sería el ángulo inferior de la escápula. Ya hemos hablado sobre los ángulos, que a nivel del ángulo superior de la escápula hay un músculo que se está insertando. Lo vimos en la clase pasada y era el elevador de la escápula. ¿Listo? Que su función era elevar a la cintura escapular o elevar la escápula. Luego vemos otro proceso importante a nivel de la escápula y es el proceso coracoides o la apófisis coracoides. Recuerden que el proceso de apófisis es similar, es lo mismo. Y es aquí donde la apófisis coracoides lleva esos ligamentos que ya habíamos visto hacia la extremidad acromial de la clavícula, que vimos que era el ligamento coracoclavicular. Bien, ¿qué más podemos mencionar a este nivel? Vemos la cavidad glenoidea de la escápula. La cavidad glenoidea tiene dos tubérculos importantes, un tubérculo que es superior, donde lo estoy señalando, que es la tubérculo o tuberosidad supraglenoidea, y otra tuberosidad pequeñita a este nivel, que es la tuberosidad infraglenoidea, que está inferior. La cavidad glenoidea es la que me permite articular la escápula con el húmero. Pero ustedes ven aquí que la cabeza humeral, que es la que se está articulando con la cavidad glenoidea o fosa glenoidea de la escápula, la cabeza es mucho mayor y en realidad solamente se está articulando como un tercio de lo que sería la cabeza humeral. Esto le va a conferir una inestabilidad grande a la articulación glenohumeral. ¿No? Que en clases pasadas yo le mencionaba que la articulación glenohumeral, al ser una articulación sinovial de tipo esferoidea,
Es una articulación muy propensa a lesionarse porque permite realizar todos los movimientos. Articulación glenohumeral, la que denominamos articulación del hombro, pero su nombre es glenohumeral. Gleno por la glenoides y humeral por el húmero. Ella permite hacer flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna, rotación externa y circunducción, que sería la combinación de todos los movimientos. Pero eso es inestable a nivel óseo. Pero recuerden que yo les he mencionado que lo que la confiere estabilidad son las inserciones musculares y los ligamentos de soporte. También el cartílago articular, la cápsula articular, que le hace una articulación sinovial. Bien, avanzamos y vamos a hablar un poquito del húmero y vemos nuevamente la cabeza humeral. Observamos dos tubérculos que son importantes a nivel del húmero. Vemos uno que está lateral y vemos otro que está a nivel medial. Un tubérculo mayor del húmero y un tubérculo menor del húmero. Nosotros también le denominamos al tubérculo mayor troquíter, y al tubérculo menor le denominamos troquín. En la mitad de esos dos tubérculos hay una línea. Ustedes ven que pasa como un surco, va dejando un surco, y ese surco le denominamos surco intertubercular del húmero. Intertubercular porque pasa entre los dos tubérculos. ¿Quién me recuerda qué músculo se insertaba a nivel del suelo del surco intertubercular del húmero? El latísimo del dorso, creo. Exactamente, el latísimo del dorso o dorsal ancho, que es lo mismo, se inserta a nivel del surco intertubercular del húmero. Él venía acá posterior, y se insertó aquí. Eso se ve exactamente y perfectamente en el espécimen del anfiteatro, allí su tendón grande insertándose en la suela del surco intertubercular. Hay otro tendón que pasa a nivel del surco intertubercular del húmero superiormente y baja por aquí, baja por todo esto. Ese tendón es, porque también a este le conocemos a este surco como corredera biccipital, es el tendón de la porción larga o de la cabeza larga del bíceps braquial. El tendón de la cabeza larga del bíceps braquial baja por aquí también, pero está bajando, no está insertándose. Ya vamos a ver dónde se inserta. Bien, ¿por qué son importantes estos tubérculos a nivel del húmero? Porque es que en los tubérculos, tanto mayor como menor, se insertan unos músculos importantes a nivel de la escápula y el húmero, escapulohumerales. Y eso quiere decir que esos músculos escapulohumerales intrínsecos le confieren también una estabilidad grande a esta articulación. A nivel del tubérculo mayor o el troquíter se insertan tres músculos que de superior a inferior van a ser el supraespinoso, el infraespinoso, y en esta cara posterior tendríamos al redondo o terete menor. ¿Señor? El deltoide es donde es que se... Entonces ya lo vamos a ver. Ah, vale. Listo. Entonces tenemos nuevamente tubérculo mayor, es este mismo que estamos viendo aquí, porque recuerden que él es el que está lateral y va a sobresalir en una vista posterior, tanto como en la anterior. Entonces, este tubérculo mayor tiene como tres caritas o tres carillas. Tiene una más superior, una que está como en la mitad y una que está inferior y se ve posterior. De superior a inferior se van a insertar el músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso y por último, a nivel de la carita inferior del tubérculo mayor se va a insertar el redondo o terete menor. Yo les aconsejo que para métodos de estudio se lo aprendan como terete menor para que no vayan a confundir el término redondo con el término romboides. Entonces se inserta el terete menor. Estos tres músculos que acabo de mencionar hacen parte del manguito de los rotadores. Se están insertando en el tubérculo mayor. En el tubérculo menor, que estoy señalando a continuación, solo se inserta un músculo que es el subescapular y también hace parte del manguito de los rotadores. Es por eso que estos dos tubérculos a nivel de inserción muscular son muy importantes y son también los que me están permitiendo unir con ese tejido muscular activo, la escápula, con el húmero. ¿Sí? Por eso le llamamos músculos escápulo-humerales, intrínsecos.
Listo, entonces vamos descendiendo acá un poquito y está la pregunta que me hacía ahorita el compañero. Tenemos acá una tuberosidad que la podemos ver a nivel anterior y la podemos ver también a nivel posterior. Y es la tuberosidad llamada deltoidea. Tuberosidad deltoidea, donde se insertan las 3 fibras o las 3 porciones del músculo deltoides. Ustedes recuerdan que tiene fibras anteriores, fibras medias y fibras posteriores. Si yo les preguntara aquí con el color azulito, ustedes ya saben que es una inserción. Es decir, yo les pinto aquí azulito, ustedes me van a responder que es la inserción del músculo deltoides, sus 3 fibras que van descendiendo y se insertan allí, en la tuberosidad deltoidea del húmero. Tienen que escribirlo así, tuberosidad deltoidea del húmero. Bien, entonces tenemos nuestro cuerpo del húmero en la cara anterior. Vamos a ir viendo cómo va a descender y a finalizar nuestro húmero. Tenemos a este nivel unas crestas a nivel lateral y una cresta medial. Estas crestas terminan como epicóndilos, que son estas prominencias óseas que ustedes observan acá. Una prominencia ósea medial, que la vamos a denominar epicóndilo medial, y una prominencia ósea lateral, que le denominamos epicóndilo lateral del húmero. Epicóndilo lateral del húmero, epicóndilo medial del húmero. Estas son muy importantes porque a nivel del epicóndilo lateral del húmero es origen común tendinoso de los músculos extensores del carpo o de la muñeca, extensores de la mano, extensores de la mano. Y a nivel epicondilio medial hay un tendón o un origen común de los músculos flexores de la mano. Flexores de la mano. Si yo les pongo aquí rojo, que es origen, rojo, a nivel del epicóndilo medial, ustedes me van a responder que es de los flexores de la mano. Origen común de los flexores de la mano. Y acá origen común de los extensores de la mano. A grandes rasgos. Luego tenemos 2 extremos finales que a nivel lateral, esto es lateral, esto es medial, a nivel lateral le denominamos capítulo o le denominamos cóndilo. Cóndilo o capítulo. Y a nivel medial le vamos a denominar tróclea. Finalmente la tróclea es la que se articula con la ulna y el capítulo o el cóndilo con el radio. Tenemos una fosa que ustedes observan aquí a nivel anterior que ya denominamos fosa coronoidea, en donde se articula la apófisis o el proceso coronoides de la ulna o del cúbito. Ulna y cúbito es lo mismo. Entonces aquí tenemos la fosa coronoidea donde se acopla o articula la apófisis coronoides o coronoidea de la ulna. Muy bien. A nivel posterior de la escápula es diferente. Ustedes ven que es como más convexa, más rugosa y vemos unos procesos. Ya habíamos hablado de la espina de la escápula, que la espina de la escápula termina anteriormente con un proceso, un borde extremo, que es el proceso acromial, que acá lo podemos ver también. Acá podemos ver nuevamente la articulación acromio-clavicular, que era una articulación sinovial plana. Y alcanzamos a ver el proceso coracoides de la escápula. Nuevamente vemos la fosa o la cavidad glenoidea. Y yo ahorita les mencioné que la cavidad glenoidea tiene 2 tuberosidades. Una tuberosidad superior, que llamamos supraglenoidea, y una tuberosidad inferior, que llamamos infraglenoidea. Estos son orígenes importantes de 2 músculos. La tuberosidad supraglenoidea es origen de la cabeza larga, del músculo bíceps braquial, cabeza larga del bíceps braquial, y la infraglenoidea es origen de la cabeza larga del tríceps braquial. Bíceps braquial, tríceps braquial. Listo, acá podemos observar también la tuberosidad deltoidea, que ya la vimos, y a nivel inferior vamos a encontrar una gran fosa que le llamamos fosa olecraniana, que es donde se va a articular el proceso olecranon o el olecranon de la ulna o del cúbito, que se articula a este nivel. Entonces, esto es un resumen de lo que prácticamente ya hablamos y les he venido mencionando. Me gusta mencionarles los orígenes y las inserciones a nivel óseo, para ahorita que veamos el componente muscular,
ustedes recuerden, ah, sí, allá era donde se originaba, donde se estaba insertando. Aquí vemos gran rojo a nivel de la fosa subescapular de la escápula a nivel anterior. Recuerden que es origen de un gran músculo que es el músculo subescapular. ¿Dónde se insertaba el músculo subescapular? Él viene de esta forma y se inserta aquí, en el troquín o el tubérculo menor del húmero. Subescapular, origen, subescapular, inserción. Tenemos también nuevamente nuestra clavícula, el acromión. Y miren acá ustedes, tenemos nuevamente nuestro surco intertubercular. A nivel de la mitad, aquí donde estoy señalando, este azulito hace referencia a la inserción del músculo dorsal ancho, que ahorita el compañero de ustedes me respondió. Eso es correcto, porque es el suelo del surco. Pero ese surco tiene como unos labios, un labio lateral que se va hacia lateral y un labio que se va hacia medial. Ese labio lateral tiene un azulito porque allí se inserta un músculo, al igual que a nivel del labio medial. Entonces, de lateral a medial lo voy a mencionar. En el labio lateral del surco intertubercular del húmero se inserta un músculo que conocemos como redondo o terete, perdón, como, sí, redondo o terete mayor. Redondo o terete mayor. A nivel del suelo, ya habíamos visto que era el dorsal ancho, y a nivel del labio medial, tenemos, espérame que lo estoy diciendo al revés, si estaba mal. Aquí tenemos el pectoral mayor, dorsal ancho, y terete mayor. Nuevamente lo repito, pectoral mayor, dorsal ancho y terete mayor. En esas tres se insertan esos tres músculos. Los siguientes ya los hemos mencionado. A nivel posterior, miren las fosas, que no las mencioné. La fosa que se denomina fosa supraespinosa es esa fosa que me deja el paso de la espina de la escápula a nivel superior. Fosa supraespinosa, donde se está originando el músculo supraespinoso. Y la fosa que queda inferior a la espina de la escápula es la fosa infraespinosa, en donde se está originando el músculo infraespinoso. ¿Listo? A este nivel nuevamente tenemos la tuberosidad deltoidea, donde se inserta el músculo deltoides. A nivel posterior, este rojito que vemos a este nivel y este que vemos a este nivel están separados por un surco, que es el surco radial. Aquí lo podemos visualizar también. Este surco que pasa a este nivel, surco radial, por donde discurre el nervio radial, que proviene del plexo braquial, que ya lo vamos a ver también. Y ese surco radial me divide dos orígenes, un origen superior y un origen inferior. Este origen que ustedes ven aquí superior hace parte y hace referencia del origen de la cabeza lateral del tríceps braquial. Cabeza lateral del tríceps braquial, y este grande que ustedes observan, inferior al surco radial, hace referencia al origen de la cabeza medial del tríceps braquial. Entonces, ya habríamos visto dónde se originan las tres cabezas del tríceps, a nivel de la tuberosidad infraglenoidea de la escápula, a nivel superior del surco radial para la cabeza lateral, y a nivel inferior del surco radial, donde se originaría la cabeza medial del tríceps braquial. Muy bien. Este gráfico para resumirles las articulaciones que se nos han presentado y que hemos ido mencionando. Entonces, nuevamente tenemos la articulación externo-clavicular, que también se denomina como costo externo clavicular, articulación en silla de montar. Luego tenemos nuestra clavícula articulándose con el acromión en la articulación acromio-clavicular. Y a este punto tendríamos nuestro miembro superior articulándose con la fosa glenoidea, tendríamos la articulación glenohumeral. De tipo sinovial esferoidea. Entonces miren acá, esto es como se podría observar
en una radiografía anteroposterior nuestras estructuras óseas. Allí observaríamos lo mismo. Eso que se me olvidó mencionarles, lo de los cuellos. A nivel de la cabeza humeral, nosotros denominamos dos cuellos, un cuello anatómico y un cuello quirúrgico. Este cuello quirúrgico que está distal a los tubérculos, se denomina quirúrgico porque es el área a este nivel en donde mayor cantidad de veces, donde mayor causa una fractura a nivel humeral en esta área. Una fractura a nivel humeral es más frecuente a nivel del cuello quirúrgico del húmero. Por eso se le denomina así. Y esto era lo que yo les mencionaba. Como es una articulación tan, pero tan inestable, debe tener un refuerzo mayor a nivel ligamentoso, a nivel de rodete. Él tiene un rodete glenoideo que lo está reforzando y es tejido fibrocartilaginoso. También tiene unos ligamentos que estamos viendo a continuación, que son los ligamentos glenohumerales. Glenohumerales que van de la fosa glenoidea o de la cavidad glenoidea hasta la cabeza del húmero. También tenemos este ligamento que nos está soportando entre tubérculo y tubérculo, que es el ligamento transverso del húmero. Ligamento transverso del húmero. Bien. Y esto que nosotros observamos acá hace parte de la cintura escapular, nuevamente porque me están permitiendo unir clavícula, escápula y cabeza humeral. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que sería la región axilar y para ello también vamos a ir hablando sobre el plexo braquial. Nosotros tenemos en esta vista anterior, alcanzamos a visualizar parte del músculo trapecio, nuestra clavícula, que en este gráfico se encuentra cortada, al igual que no encontramos nuestro músculo subclavio porque lo retiramos para poder visualizar las estructuras internas. También podemos visualizar nuestro músculo deltoides, en este caso las fibras anteriores. ¿Cuál función cumplen las fibras anteriores del músculo deltoides? Ustedes ya lo vieron, ¿quién me lo dice? ¿Qué función cumple las fibras anteriores del músculo deltoides? ¿Hacer aducción? ¿Cómo? ¿Hacer aducción? No, las fibras anteriores, si yo les pusiera acá un alfiler, si estuviéramos en el anfiteatro, pero si yo les señalara aquí... ¿Una rotación y una flexión? No, entonces flexión de la articulación del hombro u articulación glenohumeral. Fibras anteriores, si yo les digo especifique, yo les estoy preguntando únicamente por las de las fibras anteriores, que sería flexión del hombro, ¿listo? Flexión del hombro. Si yo les pregunto por las fibras medias a este nivel, especifique, esa sí sería abducción, ABD, abducción del hombro, o sea, alejarlo de la línea media, abducción. Y las fibras posteriores, que son las que se están originando de la espina de la escápula, para insertarse aquí, en la tuberosidad deltoidea, las fibras posteriores hacen extensión del hombro. Nuevamente, fibras anteriores, flexión del hombro, fibras medias, ABD o abducción del hombro, y fibras posteriores, extensión del hombro. Recuerden que el músculo deltoides a nivel de las fibras medias, yo les acabo de decir, hace abducción. Esa abducción hace parte de los grados, de 15 grados a los 60 grados más o menos de la abducción. O sea, alejar el miembro superior. ¿Listo? Entonces, aquí lo alcanzamos a visualizar. Muy bien. A este nivel alcanzamos a visualizar también parte de nuestro músculo esternocleidomastoideo. Bien. Ahora, ¿en qué vamos a hacer énfasis acá? En el plexo braquial. Tenemos un plexo que es una red nerviosa que hace referencia a la inervación del miembro superior.
Por eso es importante que la describamos muy bien. ¿Qué relaciones tiene el plexo braquial como tal? Tenemos una relación muscular a nivel anterior, que es este músculo que estoy señalando aquí, el cual es el músculo escaleno anterior. Es decir, que el escaleno anterior me cubre como esa emergencia o el origen de esas ramas anteriores o ramas ventrales que me van a formar esa red nerviosa que luego me va a configurar el plexo como tal. El plexo es plexo cuando empieza a este nivel. Bien, escaleno anterior. ¿Y sobre quién reposa o sobre quién descansa estas emergencias o estas ramas ventrales de las estructuras nerviosas que ya vamos a ver a continuación? Sobre el escaleno medio. Entonces, estas son preguntas que nosotros normalmente hacemos. El escaleno anterior, que se encuentra anterior, y el escaleno medio, que se encuentra como la cama donde descansan la emergencia de estas ramas anteriores. ¿Qué estructuras vasculares nosotros tenemos de referencia? Yo les mencionaba el paquete, ahorita les mencionaba que el músculo subclavio, que aquí estaría cortadito, me tapa, me protege el paquete vascular nervioso subclavio, a la vena subclavia, a la arteria subclavia y al nervio subclavio, ¿listo? Que viene del tronco superior. Entonces vamos a ver en orden cómo sería este plexo braquial. Entonces, nosotros tenemos unas ramas ventrales, ramos anteriores de unas raíces nerviosas que van desde C5 hasta T1. Entonces tenemos C5, C6, C7, C8 y T1. En la clase pasada el profesor Oscar les explicó por qué tenemos un C8. ¿Quién me recuerda por qué tenemos C8? Si solamente tenemos 7 vértebras cervicales. Porque los nervios empiezan a salir por encima de la primera vértebra y terminan por debajo de la última vértebra. Exactamente. Es decir, después de T1, ya los nervios empiezan a emerger por debajo, pero a nivel cervical emergen superior a la vértebra inicial, que sería C1, que es el atlas. Entonces, por eso tenemos 8 segmentos medulares cervicales, de los cuales emergen esas raíces. El plexo braquial está conformado por C5, C6, C7, C8 y T1, únicamente, en condiciones normales, ¿sí? Sin variaciones de nada. Si nosotros vemos aquí, nosotros tendríamos la clavícula a este nivel, que la retiramos. La clavícula también es un punto de referencia porque ella me divide en dos porciones del plexo, en una porción supraclavicular y una porción infraclavicular, por debajo de la clavícula. Bien. Entonces, vamos a hablar nuevamente cómo se empiezan a formar esa red. A nivel de C5 y C6, ellas se unen a este nivel y me van a formar un tronco. Ese tronco lo vamos a denominar tronco superior. Estas ramas que vienen de C5 y C6 se unen y me forman el tronco superior, también llamado tronco primario superior. Luego tenemos a C7, su rama ventral sigue su camino, su recorrido, y ella solita me va a formar lo que sería el tronco medio. Tronco medio. Luego C8 tiene una ramita que recibe otra ramita de T1 y a este nivel me van a formar lo que llamaríamos el tronco inferior. Es decir, que a este nivel tendríamos la primera parte que son los troncos. Tronco superior, tronco medio y tronco inferior. Vamos a ver cómo se forma y luego vamos viendo las colaterales y los nervios que van surgiendo de ellos. Una vez nosotros tenemos estos tres troncos, ellos van a formar unas divisiones que llamamos o denominamos divisiones anteriores y otras que denominamos divisiones posteriores. Entonces les explico. Tenemos un tronco superior que tiene dos divisiones, una división anterior y una división posterior. Tenemos un tronco medio que tiene dos divisiones, una división anterior y una división posterior. Finalmente tenemos un tronco inferior que tiene dos divisiones, una división posterior y una división anterior. Entonces, estas tres divisiones anteriores
una que viene del tronco superior y esta que viene del tronco medio, me van a formar lo que llamamos un fascículo a este nivel. ¿Quiénes me lo forman? La división anterior del tronco superior con la división anterior del tronco medio. Me forman un fascículo, que recuerden que esto es aquí lateral y esto es medial. Acá tenemos las vértebras, esto es medial. Este fascículo lo vamos a denominar fascículo lateral. ¿Cómo se forma? Nuevamente, por la unión de las divisiones anteriores del tronco superior con el tronco medio. Luego, ustedes a este nivel van a observar que tenemos una división anterior. ¿De quién? Del tronco medio. El tronco medio tiene una división anterior que ella solita me va a formar lo que conocemos como fascículo medial. Fascículo medial. Y lo que me queda por debajo, si nosotros estudiáramos ahorita con el espécimen, estos los podríamos como levantar hacia arriba, y lo que me queda por debajo son esas tres divisiones posteriores, la del tronco superior, la del tronco medio y la del tronco inferior. Y ellas tres me van a formar un fascículo que denominamos fascículo posterior. Entonces nuevamente tendríamos un fascículo lateral, un fascículo posterior y tendríamos un fascículo medial. Cada uno de estos fascículos va a tener unas terminaciones o unos nervios terminales importantes para la inervación del miembro superior, así como también van a tener unas colaterales. Entonces, vamos a mencionar primero las terminales y vamos a empezar a hablar del fascículo lateral. Entonces, el fascículo lateral tiene dos terminales, tiene una y dos. Esta que vemos lateral es el nervio musculocutáneo, que me permite inervar la cara anterior del brazo. Los músculos que encontramos allí, como el bíceps braquial, sus dos cabezas, el músculo coracobraquial y el músculo braquial, músculo cutáneo. Bien, luego tenemos este aporte. Esto le llamamos aporte del fascículo lateral para formar el nervio mediano. El nervio mediano que ustedes ya han escuchado, que sería este que está aquí. Luego nos vamos aquí, vamos a hablar del fascículo medial. El fascículo medial también tiene dos nervios terminales. Uno que se va bien medial, que es este, que le vamos a denominar nervio ulnar. Nervio ulnar. Y tenemos un aporte del fascículo medial para formar el nervio mediano. Entonces, ¿quién forma el nervio mediano? Un aporte del fascículo lateral y un aporte nervioso del fascículo medial. Ellos en conjunto forman el nervio mediano. Y lo que queda por debajo, a nivel del fascículo posterior, son dos grandes terminales importantes. La primera de ellas, que se va hacia la región axilar, es el nervio axilar, que estoy señalando a continuación. El nervio axilar me va a inervar únicamente dos músculos a nivel escapulohumeral. Me inerva al músculo deltoides, que ya lo vimos, y me inerva al músculo terete menor o redondo menor. Deltoides y terete menor. Y esta otra gran rama a nivel del fascículo posterior, que es la rama terminal, le denominamos nervio radial. Y el nervio radial me va a inervar las estructuras musculares de la cara posterior del brazo y del antebrazo. Cara posterior del brazo y del antebrazo. Y él va a discurrir por ese surco radial que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, rápidamente, tenemos un nervio musculocutáneo que viene del fascículo lateral. Un aporte para el nervio mediano del fascículo lateral. Del fascículo medial tenemos un nervio ulnar o cubital, también lo pueden encontrar, que él va a inervar al flexor ulnar del carpo y también a nivel de músculos intrínsecos de la mano y el flexor profundo de los dedos. Luego tenemos un aporte, que es aporte del fascículo medial para formar el nervio mediano.
Y finalmente, mis dos terminales del fascículo posterior, que sería el nervio axilar y el nervio radial. Eso en cuanto a nervios terminales. Ahora, en cuanto a las colaterales, vámonos a devolver un poquitico. Cuando nosotros tenemos la emergencia de las raíces anteriores o de las ramas anteriores de estos segmentos medulares, empezamos a encontrar que se van formando unos nervios. Aquí todavía no es plexo porque todavía no se han formado los troncos. Y vamos a ver que se forma un primer nervio, este que vemos aquí. ¿Quién sabe cómo se llama este nervio que se forma aquí superior? El nervio dorsal. Nervio dorsal de la escápula. La escápula. Entonces recuerden que el nervio dorsal de la escápula, entonces ustedes ven acá que está originándose en C5. El profesor Oscar la clase pasada les mostró que este nervio dorsal de la escápula inerva a unos músculos. Inerva al elevador de la escápula y a los romboides, menor y mayor. Inerva al elevador de la escápula y a los romboides menor y mayor. Luego tenemos otra ramita que va inferior, que ustedes ven acá, y es un nervio que denominamos nervio para el músculo. ¿Frénico? ¿Cuál es este? No. El frénico sale de más arriba. Bueno, sigamos acá. A nivel del tronco superior, cuando ya es tronco que se une C5 con C6, tronco superior, emergen dos ramitas. Estas ya van a emerger a nivel de tronco superior. Una va a emerger superior y la otra va a emerger a nivel inferior. La que emerge a nivel superior la vamos a denominar nervio supraescapular. Nervio supraescapular. Este nervio me permite inervar a los músculos del manguito rotador, a dos músculos del manguito rotador, que serían el músculo supraespinoso y el músculo infraespinoso. Natalia, ¿Cómo se llama? espera, Señor. ¿cuál es el nervio que mostrabas ahorita? El supraescapular. No, antes. El dorsal de la escápula. Sí, ¿y el otro? Ese sí es el frénico. Ese sí es el frénico, sí. Sino que no tiene el aporte de C4. Sí, no, pero la chica sí, es que ojo, porque es que mucha anatomía lo dibujan de manera diferente. La Netter sí lo dibuja ahí. Entonces, por ejemplo, creo que la Mura hay un dibujo diferente y muestra ahí es el subclavio. En cambio, ahí la Netter lo muestra es como el frénico. Pero precisamente lo que dice la profesora Natalia, ahí le falta el aporte de C3 y C4 para llegar y uno decir que es frénico. Cuando son nervios así, nosotros no solemos preguntarlos. ¿Por qué? Porque como no hay una manera de describir adecuadamente cuál nervio es, preferimos no preguntarlo. En cambio, ese nervio que va por atrás, sí como la característica es muy especial, ese sí tienen que conocerlo. Entonces, muchachos. Profe, sí, qué pena, sí, porque usted nos había explicado que era el nervio frénico. El nervio frénico. Inerva el músculo del diafragma. Sino que, muchachos, el nervio frénico sí, él inerva el diafragma y él viene con un aporte de C4. Yo no lo preguntaría ahí porque a nivel de esta imagen no lo podríamos ver bien. ¿Dónde lo podría preguntar yo? Por encima, mira por encima del escaleno. Míralo Cuando lo ves ese nervio que sueles ver por encima del escaleno anterior, es donde nosotros solemos preguntar el frénico. Exactamente. ¿Dónde lo preguntaríamos? Si estuviéramos frente al espécimen, esto se ve así como lo estamos señalando. El nervio frénico es largo porque es que él va hasta el diafragma, o sea, desciende todo esto. Entonces, él cabalga o pasa por encima o superior al escaleno anterior. Recuerden que el escaleno anterior está cubriendo la emergencia de las raíces del plexo. Y ahí encontraríamos al nervio frénico. Él está lateral en relación con el músculo esternocleidomastoideo. Entonces allí encontraríamos al nervio frénico, que es bastante largo y que en realidad no vendría más de aquí, sino realmente recibe un aporte como más superior. Entonces, nuevamente, si el tronco superior solamente emergen dos nervios, entonces no confundir el nervio supraescapular y el nervio para el músculo subclavio. Este sí es el nervio para el músculo subclavio, que ya vimos cuál era el músculo subclavio, que se encuentra insertándose ahí debajo de la cara inferior de la clavícula. Entonces, el nervio supraescapular, acabamos de decir que inervaba tanto al músculo supraespinoso
como el músculo infraespinoso. Muy bien. Ahora, a nivel del fascículo lateral, nosotros tenemos la emergencia colateral de un nervio que denominamos nervio pectoral lateral. Nervio pectoral lateral. Este nervio va a inervar al músculo pectoral mayor. Y tenemos un asa que se comunica con la colateral del fascículo medial. Esta colateral la denominamos nervio pectoral medial. El nervio pectoral medial me inerva a ambos músculos pectorales, tanto al pectoral mayor como al pectoral menor. Y luego nosotros tenemos otros dos nervios colaterales a nivel del fascículo medial. ¿Quién recuerda cómo se llamaban estos nervios colaterales? Que también explicó, creo, el profe Oscar la clase pasada. Es el nervio cutáneo. Nervios cutáneos. Entonces tenemos un nervio cutáneo antebraquial medial, o braquial medial, perdón, y tenemos un nervio cutáneo antebraquial medial. Nervio cutáneo braquial medial, que va a inervar la parte anteromedial del brazo, y un nervio cutáneo antebraquial medial, que inervaría la zona anteromedial del antebrazo. A nivel del nervio musculocutáneo, ya habíamos hablado en la clase anterior que el nervio musculocutáneo tiene una terminal, un nervio terminal o una colateral terminal en la que ella se identifica como nervio cutáneo antebraquial lateral, la cual sería la inervación cutánea a nivel del antebrazo, pero en su cara anterolateral. Luego me quedan finalmente estas tres estructuras que hacen parte del fascículo posterior. De superior a inferior encontramos que tenemos un nervio subescapular superior, un nervio subescapular medio, que también es conocido como nervio tóraco-dorsal, y un nervio subescapular inferior. El nervio subescapular superior me va a inervar al músculo terete mayor o redondo mayor. Perdón, nervio subescapular superior me inerva al músculo subescapular. Únicamente al músculo subescapular. El nervio tóraco-dorsal me va a inervar al dorsal ancho, que ya lo hemos visto. Y el nervio subescapular inferior sí me va a inervar tanto al músculo subescapular como al terete mayor. Terete mayor y músculo subescapular. Bien. ¿Alguna pregunta acá del plexo? Profe, qué pena. ¿El subescapular inferior también inerva a uno de los redondos mayor? Al redondo mayor o terete mayor. Sí, señor. Inerva al terete mayor y también inerva al subescapular. Entonces, si nosotros nos devolvemos acá un poquito. Bueno, ahorita lo vemos en la parte muscular. Pero aquí podemos visualizar otro nervio, que es este que va bajando desde aquí. Ustedes ven que a nivel superior se va formando por un aporte de C5, de C6, de C7, este nervio que va discurriendo a este nivel y que está llegando a este músculo. Este nervio que estoy señalando a continuación es este mismo nervio que discurre por aquí. Este es el nervio torácico longo o torácico largo. El nervio torácico largo me está inervando a un músculo que hace referencia al serrato anterior. El músculo serrato anterior, que hace parte de los músculos axiopendiculares anteriores. Este serrato anterior tiene una función importante de estabilizadora de la escápula, pero también cumple una función a nivel de la inspiración por su inserción a nivel de las costillas. Pero también tiene una función a nivel de la escápula y es de protraer la escápula. Protraer la escápula es como empuñar y llevar la escápula hacia adelante. No sé cómo mencionarles, como la posición que tiene Superman cuando lleva el puño hacia adelante, pero entonces como si le fuéramos a pegar a una pared. Cuando hacemos esa posición como de puño hacia adelante, eso es protraer la escápula. Ustedes pueden notar que la escápula se rota lateralmente y eso es protraer la escápula. Cuando este nervio se daña, cuando hay una lesión a nivel del nervio torácico longo
Por ejemplo, yo les pregunto aquí, lesiona este nivel. Yo les estoy preguntando qué puede causar. Cuando lesionamos el torácico longo puede haber algo que conocemos como escápula alada, porque la escápula a nivel posterior se tornaría hacia afuera y la vamos a ver como una ala a nivel de las... Señora, a este nivel la veríamos como una alita. Es por eso que cuando se lesiona el nervio torácico longo, le conocemos como escápula alada. Listo. ¿Qué más podemos nosotros visualizar aquí a este nivel? Entonces, ustedes miren acá, este nervio que está saliendo del fascículo posterior y que lo mencionamos ahorita y que se dirige hacia el dorsal ancho, que sería el nervio tóraco dorsal. Va a inervar únicamente al músculo dorsal ancho o latísimo del dorso. ¿Qué más podemos ver aquí? Miren acá, encontramos el pectoral mayor diseccionado y el músculo pectoral menor. El músculo pectoral mayor tendría una inervación doble del fascículo lateral, que sería el nervio pectoral lateral, ustedes lo ven ahí, miren, viene del fascículo lateral, y tendría una inervación dada por el nervio pectoral medial, que viene del fascículo medial. ¿Quién inerva al pectoral menor entonces? Ahí se alcanza a visualizar y sería únicamente el nervio pectoral medial que proviene del fascículo medial. Una forma de preguntarles es que yo les coloque aquí el cursor y yo estoy señalando entonces al músculo pectoral menor. Y yo les pregunto, primero, nombre de la estructura y segundo, inervado por. El nombre de la estructura sería el músculo pectoral menor. ¿Inervado por quién? Por el nervio pectoral menor, medial, que proviene del fascículo medial. Esa sería como la forma larga de responder. A veces nosotros sí preguntamos, por ejemplo, únicamente pinchamos el nervio o preguntamos el nervio y le colocamos. En el caso del nervio pectoral medial, podría preguntar, primero, mencione 2 músculos que inerve. Y segundo, ¿de dónde proviene? Como estamos hablando del nervio pectoral medial y estamos preguntando 2 músculos que inerve, puedo colocar entonces pectoral mayor y músculo pectoral menor. ¿De dónde proviene? Segundo, del fascículo medial del plexo braquial. Esa sería la forma correcta de responder. Muy bien. Entonces a este nivel podemos visualizar lo mismo. Hay otra estructura que sería el músculo homoioideo, que él también se encuentra superior a la emergencia del plexo braquial. También es importante reconocerlo porque él también se puede lesionar y dejar expuesto a la emergencia del plexo braquial. También vemos nuevamente al músculo escaleno anterior, que como les dije en la otra diapositiva, se encuentra anterior a la emergencia de estos nervios. Aquí también lo visualizamos. Y nuevamente vemos el paquete, que sería la arteria subclavia, la vena subclavia, ¿sí? Y el nervio subclavio, que recuerden que proviene del tronco superior. Esto estaría protegido por este músculo, mírenlo acá, aquí sí se ve bien, que es el músculo subclavio. Aquí dentro está el paquete neurovascular. Entonces la pregunta sería, músculo y segundo, primero, estructura y segundo, función. Entonces, el músculo es el músculo subclavio. ¿Cuál sería su función? Estabilizar la clavícula y proteger al paquete neurovascular o vásculo nervioso subclavio. ¿Listo? Muy bien. Miren ustedes acá que aquí tenemos parte de nuestros músculos axioapendiculares anteriores. Tenemos al músculo pectoral menor. Este músculo pectoral menor tiene un origen a nivel de las costillas. Entonces les había mencionado ahorita que está originándose desde la tercera costilla, cuarta y quinta.
y él se va a insertar a este nivel. Tiene una inserción muscular en la apófisis coracoides de la escápula, que ya la habíamos visto anteriormente. Entonces, se origina en las costillas y se inserta en la apófisis coracoides. ¿Cuál es la función del pectoral menor? ¿Alguien sabe cuál es la función del pectoral menor? Él funciona como uno de los depresores del hombro, y ya les había mencionado ahorita que él tiene una función también a nivel accesoria, que como tiene un origen a nivel costal, también tiene una función accesoria en la inspiración, porque son las costillas superiores. Cuando ustedes vean un músculo originándose o insertándose en las costillas superiores, está en relación con la inspiración o la elevación de la caja torácica. Y a nivel costal inferior, tendría una relación con descenso de la caja torácica o expiración. El músculo pectoral menor. También nuevamente alcanzamos a visualizar aquí al serrato anterior, que ya lo habíamos mencionado, y ahora vemos aquí al músculo pectoral mayor, que ese sí es el más superficial a nivel axoapendicular anterior. El músculo pectoral mayor tiene 3 fibras o 3 porciones. Una porción o fibras claviculares, que recuerden que aquí estaba el origen, en la cara inferior lo vimos. Unas fibras o porción external o esternocostal, y una que se va hacia inferior, que la denominamos abdominal. Entonces, clavicular, esternocostal y abdominal. Las fibras claviculares, que se van a originar a nivel de la clavícula, me cumplen una función de flexión del hombro, Entonces, si yo les pregunto que me mencionen un músculo agonista de las fibras claviculares del pectoral mayor, ¿quién me responden ustedes? Un músculo agonista de las fibras claviculares del pectoral mayor. Muchachos. Las fibras del músculo deltoides, profe, la superior. Exactamente, entonces completo. ¿Cómo sería? Fibras anteriores. Las fibras anteriores del músculo deltoide. Exactamente. Ellas dos son agonistas, pero hay que especificar cuáles fibras y por qué. Entonces ya ustedes saben, como tú me estás diciendo, son agonistas porque me permiten flexionar el hombro, pero únicamente las fibras anteriores del deltoides con las fibras claviculares del pectoral mayor. Eso es correcto. Ahora, ¿qué función cumplirían las esternocostales? Ellas me permiten rotan medialmente el hombro, y ambas en conjunto me permiten aducir el hombro o aducir la articulación glenohumeral. Entonces, en conjunto, en general, ellas permiten flexionar, rotar medialmente y aducir a la articulación glenohumeral. Estas 3 funciones son las del pectoral mayor. A nivel de las fibras abdominales, son accesorias de la expiración. ¿Listo? ¿Esto quedó claro? Entonces, por ejemplo, nuevamente les pregunto, a nivel de las fibras esternocostales del pectoral mayor, menciónenme un músculo agonista. La función es rotador medial o rotador interno del hombro. Ya vimos la clase pasada un músculo que hace rotación interna del hombro. ¿Quién era? Muchachos, un músculo agonista puede ser el dorsal ancho. El dorsal ancho, recuerden que genera 3 funciones: aducción, extensión y rotación interna. Entonces, si yo les pregunto un agonista del pectoral mayor, fibras esternocostales, una respuesta válida es el dorsal ancho porque él también hace rotación interna. ¿Listo? Muy bien. A nivel posterior
Ya habíamos visto a nivel óseo cuáles son las inserciones de los músculos del manguito rotador. Aquí vamos a ver cómo se distribuyen ellos. A nivel de la fosa supraespinosa tenemos el músculo supraespinoso, y el músculo supraespinoso se origina de la fosa supraespinosa y recuerden que se va a insertar en la carilla superior del tubérculo mayor del húmero. Tubérculo mayor del húmero. ¿Qué función cumple el músculo supraespinoso? Él, además de ser un estabilizador de la escápula, de la articulación del hombro, él ayuda a abducir, abducir los primeros grados hasta los 15 grados al hombro. Abduce hasta los 15 grados al hombro. Hace parte del manguito de los rotadores. Luego aquí tenemos un músculo grande que se está originando en la fosa infraespinosa y se va a insertar en la carilla media del tubérculo mayor del húmero. Carilla media del tubérculo mayor del húmero. Este músculo es el músculo infraespinoso y este músculo tiene una función de rotar lateralmente al hombro. Rotador lateral. Es rotador lateral. Al músculo supraespinoso y al músculo infraespinoso lo inerva este nervio, que ya lo habíamos visto, que es el nervio supraescapular. Nervio supraescapular. Al supraespinoso y al infraespinoso. Ahora tenemos otros dos músculos, uno que sale superior y el otro que es inferior. Estos dos músculos corresponden a los músculos teretes, los famosos teretes que ya hemos venido mencionando. Recuerden la regla que les dije la clase pasada. Cuando tenemos un músculo que está superior es el menor y el inferior es el mayor, porque el mayor carga al menor. Entonces, terete menor, terete mayor. El músculo terete menor se inserta en la carilla inferior del tubérculo mayor del húmero. El terete menor se inserta en la carilla inferior del tubérculo mayor del húmero. Este músculo es un músculo rotador lateral, al igual que el músculo infraespinoso. Es decir, que el músculo infraespinoso y el músculo terete menor son agonistas entre sí. Y este que me queda por debajo es el músculo terete mayor. El músculo terete mayor es un músculo rotador medial. Rotador medial. El músculo terete mayor es antagonista del infraespinoso y es antagonista del terete menor. Rotadores laterales y él es rotador medial. ¿Eso queda claro, muchachos? ¿Quiénes hacen parte del manguito rotador? El músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso, el músculo terete menor. El terete mayor no hace parte del manguito rotador. Aquí tenemos los músculos que hacen parte del manguito rotador. ¿Cómo los podemos nosotros diferenciar? Ya lo habíamos visto en la parte ósea y es que ellos se están insertando en los dos tubérculos. Tenemos el tubérculo mayor del húmero, esto es una vista superior. Tenemos el tubérculo mayor del húmero y el tubérculo menor o troquín. En el troquín, yo les había mencionado que se inserta un solo músculo, que es el músculo subescapular. Este músculo subescapular sí hace parte del manguito rotador. Mírenlo acá. El músculo subescapular se inserta en el tubérculo menor del húmero. Y él es un rotador medial. Rotador medial. Es decir, que el subescapular, que es todo este, es agonista del terete mayor. El músculo subescapular es rotador medial, igual que el terete mayor es rotador medial, entonces ambos son agonistas. Músculo subescapular que se inserta en el tubérculo menor. A nivel posterior tenemos el músculo supraespinoso que se inserta, ya lo habíamos visto, en la carilla superior del tubérculo mayor, y el infraespinoso que se inserta en la carilla media. Eso lo podemos ver aquí también. Miren acá. Músculo supraespinoso y músculo infraespinoso. Acá podemos visualizar los tendones. Y estos me van a configurar al manguito rotador. ¿Cuál es la función del manguito rotador?
a nivel de la articulación glenohumeral, muchachos? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la función? Chicos, alguien que me diga. ¿Ninguno? ¿Ustedes ya lo vieron? Profe, rotación externa. Cada músculo tiene una función, pero a lo que nosotros denominamos manguito porque hace como ese refuerzo alrededor de la articulación y a nivel de los tubérculos. Y sí, son rotadores, pero ellos me estabilizan a la cabeza humeral en la cavidad glenoidea. Recuerden que yo les dije que a nivel de la fosa o la cavidad glenoidea, ella es de menor tamaño, no tiene el mismo tamaño que la cabeza humeral. Entonces yo les dije que tanto los ligamentos como los músculos que allí se encuentran insertados le dan y le confieren estabilidad a la escápula con el húmero. Entonces su función a nivel general como manguito rotador es estabilizar la cabeza humeral en la cavidad glenoidea. Es decir, ellos tienen unas funciones cada uno, pero como función general, ellos se estabilizan a la cabeza humeral en la fosa o cavidad glenoidea de la escápula. Hay lesiones generalmente que ocurren a nivel del manguito rotador. Pueden haber rupturas a nivel del tendón del músculo supraespinoso. Este músculo que ustedes alcanzan a ver acá es parte del supraespinoso y es este que se va a insertar en la carilla superior de la tuberosidad, del tubérculo mayor del húmero. Y este tendón, ¿por dónde está pasando? Está pasando por debajo del acromión. Este es el acromión. Y este es el proceso coracoides. Él pasa por aquí, miren. Y cuando hay una inflamación de este tendón por movimientos excesivos a nivel superior o a nivel de la vertical, como por ejemplo, imagínense un tenista que esté haciendo saques constantemente, o un lanzador de rugby, u otros escenarios en donde vemos que hay movimientos excesivos por la vertical, en donde hacemos constante movimiento de la glenohumeral y este tendón se empieza a inflamar. El acromión empieza a comprimir también al tendón y esto causa dolor y causa disfunción de la articulación glenohumeral, porque al estar él inflamado como una tendinitis del músculo supraespinoso, que es la más común, podemos tener una disfunción de la articulación glenohumeral. Disfunción que me va a generar alteraciones y deficiencias a nivel de movilidad articular. Entonces me va a impedir que mi hombro pueda realizar los movimientos que ya hemos mencionado, que sean dolorosos, que sean destrezas que no pueda yo cumplir con esa extremidad. ¿Listo? Entonces recuerden que a nivel anterior yo voy a encontrar al subescapular. Él es anterior, ya lo habíamos visto que se originaba en esta gran fosa. Listo. ¿Qué más vemos aquí? En esta disección, a nivel anterior, podemos visualizar nuevamente algunos músculos. Este músculo que nosotros vemos acá, y no se los mencioné por acá, el terete mayor, recuerden que yo les mencioné que se insertaba en uno de los labios del surco intertubercular del húmero. Y también les mencioné que el pectoral mayor también se inserta en uno de los labios del surco intertubercular del húmero. Entonces vamos a volver aquí al surco intertubercular del húmero. Nuevamente encontraríamos un labio lateral, un suelo y un labio medial. En el labio lateral, recuerdan que yo les había mencionado que se inserta el pectoral mayor. A nivel del suelo, el dorsal ancho. Y a nivel del labio medial, el terete mayor. O sea que aquí se está insertando este músculo que vimos acá. Si ven cómo él se va hacia anterior y se va a insertar en ese labio medial del surco intertubercular del húmero.
Bueno, vamos a avanzar y vamos a hablar un poco de los músculos del brazo, en su cara anterior y la cara posterior. ¿Ustedes ya alcanzaron a ver esto en las clases teóricas? Muchachos, háblenme porque si no pienso que estoy sola, hablando sola. Walter, ustedes ya vieron. Profe, solamente Señor. la hendidura humerotricipital. Bueno, entonces vamos a hablar de la cara anterior del brazo y de la cara posterior. Bien, para hablar de ello, pues ya hemos hablado un poco del plexo braquial, ya hablamos de los músculos axioapendiculares anteriores y posteriores, que hacen parte de los músculos escapulohumerales. Bien, ahora vamos a hablar de las estructuras que conforman o que se encuentran en la región del brazo. Principalmente tenemos un músculo que tiene dos cabezas y este músculo lo conocemos como bíceps braquial. Recuerden el apellido, bíceps braquial. Este músculo tiene dos cabezas. Una cabeza larga, que es la lateral, entonces uno lo asocia, cabeza larga, lateral, la con la, larga, lateral. Y una cabeza corta, que es medial. Si ustedes ven esta gráfica, ustedes dicen, no, pero yo veo que la corta es como más larga. Pero ustedes recordarán que yo les dije que la cabeza larga del bíceps braquial se está originando en el tubérculo supraglenoideo de la escápula, a este nivel, supraglenoideo de la escápula. Entonces vamos a buscarlo otra vez. Supraglenoideo de la escápula se está originando el bíceps braquial, la cabeza larga. Por eso es larga, pero como se está metiendo por aquí, que es la corredera biccipital o el surco intertubercular, no alcanzamos a ver toda la magnitud de su tendón. Esta cabeza larga, lateral, y la cabeza corta, que sería del bíceps braquial. La cabeza corta se está originando en un tendón común con el músculo coracobraquial, a nivel de la apófisis, del vértice de la apófisis coracoides de la escápula. Esta es la apófisis coracoides de la escápula y vemos cómo se origina la cabeza corta del bíceps con el músculo coracobraquial. Estos tres músculos están inervados por el nervio músculo cutáneo. El nervio músculo cutáneo que proviene del fascículo lateral del plexo braquial. Del fascículo lateral del plexo braquial. El nervio músculo cutáneo ingresa para cabalgar o para meterse dentro del músculo coracobraquial y luego saca sus ramitas para inervar al bíceps y para inervar a otro músculo que conocemos como el músculo braquial, que es este que está aquí. El músculo braquial, también en otros textos lo denominan como músculo braquial anterior. Y todas estas ramitas que estamos viendo corresponden al nervio músculo cutáneo. Miren acá, este es el músculo coracobraquial y por aquí está entrando, penetrando el nervio músculo cutáneo. Esta sería la cabeza corta del bíceps braquial, la cabeza larga fue retirada para poder visualizar bien al músculo braquial o braquial anterior. Ahora, hablemos un poco de las funciones. ¿Cuáles son las funciones de mi bíceps braquial con estas dos cabezas que tiene? El bíceps braquial permite supinar el antebrazo y flexionar el antebrazo. O sea, flexionar la articulación del codo, pero principalmente supina el antebrazo. Bien, con la cabeza larga que se está originando desde la escápula, permite ayudar mínimamente a flexionar el hombro, porque tiene un origen muy alto, con la cabeza larga únicamente, inervado por el nervio músculo cutáneo. El músculo coracobraquial, que se está originando a la par en un mismo tendón con la cabeza corta del bíceps a nivel de la apófisis coracoides, aquí lo vemos, vamos a verlo aquí también. Él tiene una función también
a nivel del hombro. Él aduce y flexiona el hombro. Aduce y flexiona el hombro. A estas dos funciones le podemos asumir como la oposición a la luxación del hombro. Es decir, cuando aducimos y flexionamos, estamos haciendo un movimiento como si nos fuéramos a tocar el otro hombro, como cuando vamos a cruzar la línea media a rascarnos, por ejemplo, el hombro contrario. Ahí estamos haciendo una oposición o un movimiento de aducción con flexión del hombro para el músculo coracobraquial. A nivel del músculo braquial anterior o braquial solito, él es el más potente flexor del codo o flexor del antebrazo. Él flexiona el antebrazo y es el más potente. Y también está inervado por el nervio músculo cutáneo. A nivel posterior, en la capa superficial, podemos visualizar al tríceps braquial. El tríceps braquial, como su nombre lo indica, tiene 3 cabezas. Tiene una cabeza larga, tiene una cabeza lateral, que es la que podemos visualizar a nivel superficial. La cabeza larga también habíamos visto que se está originando a nivel de la tuberosidad infraglenoidea de la escápula. Y la cabeza lateral habíamos visualizado en la anterior imagen que se originaba superior al surco radial. Aquí pasaría el surco del nervio radial y ella se está originando superior. Y a este nivel donde estoy señalando tendríamos el origen de la cabeza medial. Miren acá el nervio radial cómo viene, posterior y cursando por el surco radial. Acá tendría mi cabeza lateral, esto es lateral, esto es medial. Acá tendría mi cabeza medial y esta larga, que yo sé que es larga porque se está originando a nivel de la cavidad glenoidea, específicamente del tubérculo infraglenoideo. ¿Cuál es la función del tríceps con sus 3 porciones o con sus 3 fibras? Es el principal extensor del antebrazo. Bien, principal extensor del antebrazo. Como la cabeza larga también tiene un origen a nivel escapular, ella también permite extender el hombro, pero muy levemente, solo la cabeza larga. Y también se opone a la luxación del hombro. Aquí vemos cómo avanza el nervio radial en conjunto con la arteria braquial profunda. Y allí las vemos las dos en ese camino. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Chicos, pregunten, por favor. Ya casi se acaba la clase y no he recibido pocas preguntas he recibido. ¿Para todos está claro todo lo que acabé de mencionar? Bien. Hay otro músculo que nosotros encontramos a nivel posterior, es un músculo pequeño a nivel de la articulación a nivel del codo, del antebrazo, que se origina del epicóndilo lateral del húmero y se va a insertar en la cara lateral del olecranon del cúbito, el olecranon de la ulna, que es este músculo que estamos señalando acá, y es el músculo que denominamos anconio. Anconio. Cabe resaltar que tanto el tríceps braquial como el anconio están inervados por el nervio radial. El nervio radial que provenía del fascículo posterior del plexo braquial. Este anconio, a pesar de ser chiquitico, pues él ayuda como mínimamente a extender el antebrazo. Natalia, para Señor. ahí. No es más, ellos no han visto hasta ahí. Chicos, ¿ustedes hasta dónde han visto tema? Hasta brazo me dijeron. ¿Han visto brazo? Chicos, respondan. Necesitamos saber eso. Yo no sé, parecía que no. Toca como preguntarles a cada uno porque no sé por qué no responden. Porque si no esto, o sea, si no va a haber participación, yo tengo que pasar a esto, un informe a su directora de programa de enfermería
que ustedes están simplemente entrando a la sala y no están participando. A ver, muchachos, vamos a hacer lo siguiente, profe Oscar. Acá tenemos la lista, entonces vamos a ir haciendo preguntas porque ya no vamos a avanzar más en tema por hoy. ¿Listo? Entonces yo acá tengo que está conectado Joan Hernández Méndez. Yo, profe. Listo, Joan. Te voy a hacer una pregunta y me la respondes. Si tú no la sabes, pues cualquier compañero te puede ayudar. Esto es con fines simplemente de interactuar, no es con fines de nada más. ¿Listo? De saber que me están prestando atención durante la clase y todo eso. Entonces, Joan, tengo este músculo, que es un músculo escapulohumeral posterior. Ahí lo ves, ¿cierto? Este músculo tiene un origen y tiene una inserción. Yo te voy a preguntar que me digas cómo se llama, cuál es su función y quién lo está inervando. Profe, ese es el supraespinoso. ¿Sí? Entonces tenemos acá la espina de la escápula. Infraespinoso, perdón. El infraespinoso. Listo, eso es correcto. ¿Cuál es su función? Es como protruir la escápula. No. ¿A dónde se está insertando? Se está insertando al ligamento coracohumeral o al tubérculo mayor. Tubérculo mayor, eso es correcto. Entonces tiene una función que... Él es un rotador, te voy a decir. Un rotador. ¿Él es el agonista del dorsal ancho, profe? Él es un rotador lateral, muchachos. Rotador lateral. Vamos a repasar esto nuevamente porque creo que no estaba muy claro. Tenemos supraespinoso, infraespinoso, terete menor, terete mayor. El músculo supraespinoso estabiliza la escápula y abduce los primeros grados del hombro. O sea, aleja el hombro un poquitico, 15 grados. El infraespinoso es un rotador lateral. Rota lateralmente el hombro. El terete menor es un rotador lateral. Rota lateralmente el hombro. O sea que estos dos son agonistas. Y el terete mayor es un rotador medial. El rotador medial del hombro. El que es agonista del dorsal ancho es el terete mayor, porque ambos tienen función de rotador medial del hombro. ¿Listo? ¿Eso quedó claro? Sí, profe, gracias. Señora. Listo, entonces, Edgar Blanco. Sí, señora. Tenemos aquí un músculo que es el pectoral mayor. Este músculo pectoral mayor tiene unas fibras. Estas específicamente que estoy señalando y me estoy dando cuenta que se están saliendo porque estoy preguntando. Bueno, este músculo tiene unas fibras que estoy señalando aquí. Específicamente te voy a preguntar cómo se llaman y cuál es su función. Las fibras superiores O claviculares. Ajá. Su función es si no estoy mal, Parecidas a las de este. Sí, es agonista con el deltoides. Anterior. Con el deltoides anterior es hacer rotación. Flexionar. ¿Una flexión? Exactamente. Flexiona el hombro Flexionar. con las fibras claviculares y es agonista de las fibras anteriores del deltoides. Sí, señor. ¿Listo? Vamos a ver quién más está por acá. Entonces, Mafe Pérez. ¿Mafe? Sí, profe. Listo, Mafe. Entonces, a ver qué te preguntamos. Mafe, a nivel del tronco superior, que estoy señalando en este momento, del plexo braquial, únicamente emergen dos ramas. Una rama que emerge superior y la otra emerge inferior. Recuérdame cómo se llama esta. Profe, no sé, no tengo claridad. ¿Cuál es la facial? ¿Una de esas es la facial? Esto es plexo braquial. El plexo braquial son nervios que van hacia miembro superior. ¿La subescapular? No, ese es Supra. el
Ese es el Supra. nervio supraescapular y el músculo subclavio. Nervio supraescapular y nervio para el músculo subclavio. Subclavio. Entonces, aquí en el plexo braquial no tenemos ningún nervio facial. Eso estaría a nivel de cara, ¿sí? A nivel de tronco superior tenemos al nervio supraescapular y el nervio para el músculo subclavio. Como su nombre lo indica, el nervio para el músculo subclavio nos va a inervar al músculo subclavio. Y a nivel del nervio supraescapular, entonces, María José Gallego, el nervio supraescapular inerva dos músculos. ¿Quiénes son esos dos músculos? El supra y el infraespinoso, profe. Correcto, listo, eso es correcto. Y ellos dos hacen parte del manguito rotador, ¿listo? Esos dos músculos. Bien, a ver quién más tenemos por acá. Fernando Rodríguez. ¿Está Fernando Rodríguez? ¿No está? Yormania Marisol. Yormania Marisol. ¿Tampoco? Señora, Bueno, te voy a hacer una pregunta, entonces, para que estés pendiente. Habíamos mencionado que tenemos, vamos a irnos más hacia anterior, tenemos una articulación externoclavicular, que es la que articula la carilla external de la clavícula con el esternón, y a esa le denominamos externoclavicular. ¿Es una articulación de qué tipo y de qué subtipo? la articulación sinovial. Sí. ¿Y de qué subtipo? En silla Sí. de montar, profe. Sí, correcto. ¿Listo? Eso está correcto. Ahora Diana Marcela Pinto. Diana Marcela Pinto, Sí, ¿está por profe. ahí? Listo. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el proceso coracoides de la escápula. El proceso coracoides de la escápula tiene un ligamento que va hacia el acromión. Y ese ligamento se llama hacia la clavícula. Se llama coraco clavicular. Y a este nivel, nosotros vimos que se estaban insertando las dos bandas de ese ligamento. El ligamento ya te dije cómo se llamaba, que es coraco clavicular. Tiene dos bandas. Esta primera, que sería el ligamento, ¿cómo se llama? Coroidea. Conoideo. Conoidea. Y el de arriba sería el trapezoide. Correcto. Y ellos dos forman el ligamento coraco clavicular, que me refuerza o me estabiliza a la clavícula con la escápula a este nivel lateral. ¿Listo? A ver, ¿qué más? Cindy Paola Durán, ¿estás por ahí? Cindy. ¿No está Cindy? Sí, señora. Listo, Cindy. Entonces, vamos a hablar aquí un poco sobre el plexo braquial otra vez. Y resulta que yo tengo un nervio que es el nervio mediano. En la clase pasada el profesor Oscar les mencionaba que nosotros podemos ver como una M aquí, una M. Y así la vemos tal cual en el anfiteatro. Esta puntica es el nervio mediano que se está formando. ¿Quién forma el nervio mediano? Entonces, un aporte del fascículo, exacto, un aporte del fascículo ¿qué? Lateral y un aporte del fascículo Medial. medial, correcto.
Listo. Edilia María Maya. Señora. Edilia, entonces. Este nervio que te voy a señalar acá, que está formado por las raíces nerviosas de C5, C6 y C7, que es este que está bajando por aquí, y que también se los mostré a este nivel, cómo se llama y qué músculo está inervando aquí como le está mostrando la imagen. Te voy a dar una pista, es longo o largo. ¿Cómo se llama? Nervio. Nervio torácico longo. Torácico longo o nervio torácico largo. ¿Cómo se llama el músculo que inerva? El músculo serrato, profe, superior. Serrato anterior. Miren que estábamos en una vista anterior, serrato anterior. Ahora, yo les mencioné que si este nervio se lesionaba, habría una lesión que conocemos como escápula alada. Escápula alada. Bien. Muchachos, tienen que repasar estas cosas porque esas son preguntas que normalmente hacemos. Bien. ¿Qué más le preguntamos que no haya preguntado? A ver. ¿Edgar Blanco ya me contestó? No. Sí, señora. Ah, ya. Bueno, igual preguntémosle otra vez a Edgar Blanco. Porque No, ¿qué dudas tienen, chicos? ¿Qué dudas tienen? Profe, yo tengo una duda. ¿Ese no era el que llegaba al latísimo del dorso? ¿Cuál? Es que me confundí. ¿Cuál? Espérame, ya volvemos a la imagen. Mira, este músculo, tú lo ves que es el serrato anterior porque tiene forma de sierra, como ya lo hemos dicho, y está anteriormente, por lo cual mira lo que viene largo desde arriba y este sí es el torácico longo. El que es el toraco dorsal es este que estoy señalando aquí, y mira lo que está viniendo del fascículo posterior, está bien posterior, emergiendo posterior, y se va hacia el dorsal ancho, que es este músculo. ¿Sí lo ves? Acá va la arteria tóraco-dorsal, acompañada del nervio tóraco-dorsal, que proviene del fascículo posterior del plexo braquial. Entonces, no confundir ellos dos. Gracias, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten, muchachos. Pregunten 5 minuticos más de preguntas. ¿A ustedes les quedó claro lo que significa el manguito de los rotadores? No, señora, a mí por lo menos no me quedó claro la parte del manguito rotador. Listo, nuevamente, el manguito de los rotadores está conformado por 4 músculos. De esos 4 músculos, 3 de ellos son rotadores y uno es estabilizador. El músculo supraespinoso es estabilizador y es abductor. El infraespinoso y el terete menor son rotadores laterales. Y el músculo subescapular es un rotador medial. Ahí mencionamos 4 músculos: el supraespinoso, el infraespinoso y el músculo subescapular. El otro músculo es el terete, que lo vimos acá. Esos 4 músculos conforman al manguito de los rotadores. Ya vimos que el supraespinoso es estabilizador y abductor del hombro, que el infraespinoso y el terete menor son rotadores laterales y que el subescapular es rotador medial. En conjunto, la inserción tendinosa dada en los tubérculos mayor y menor del húmero, con todo ese refuerzo tendinoso y muscular, me permite generar una estabilidad, una mayor estabilidad de la cabeza humeral en relación con la escápula que está aquí. Es por eso que la función del manguito rotador es estabilizar la cabeza humeral en la fosa o la cavidad glenoidea. Y 3 de ellos son rotadores. Cuando nosotros vamos a rotar medialmente o lateralmente la escápula, perdón, el hombro o el húmero sobre la escápula, sobre la cavidad glenoidea, les he mencionado mucho que es muy inestable.
Es muy inestable porque la cabeza humeral es de mayor tamaño en relación con la cavidad glenoidea. Entonces, si yo quiero rotarla medialmente o quiero rotar lateralmente el húmero, yo debo tener un refuerzo grande para impedir que haya una luxación de la cabeza en relación con la cavidad. ¿Quién me da ese refuerzo? Ese refuerzo me lo da los ligamentos que ya lo habíamos dicho, pero también me lo da el manguito rotador que me estabiliza a nivel muscular toda la articulación glenohumeral cuando yo vaya a hacer rotación medial o cuando yo vaya a hacer rotación lateral. Si uno de estos músculos, que son 4, que los vuelvo a mencionar, supraespinoso, infraespinoso, el terete menor y el subescapular, se vieran lesionados o sus tendones se vieran lesionados, tendríamos una disfunción de la articulación glenohumeral y los movimientos serían dolorosos o serían disminuidos. ¿Listo? Gracias, profe. Y es un manguito porque tiene esa forma de cápsula o como de que los tendones están reforzando anteriormente y luego se van a posterior a la cabeza humeral en relación con la cavidad glenoidea. ¿Qué otra pregunta, chicos? Profe, el plexo braquial, entre comillas, abraza una arteria, ¿verdad? ¿Eso viene como por qué fascículo o cómo es esa parte? No es que la abrace, la arteria durante su transcurso pasa a nivel de los fascículos lateral y medial y luego entra entre ellos. Muéstrele la M ahí, ahí está la M. Acá está. Entonces, en la B de la M, ella ya se ha metido y a ese nivel ya es arteria axilar. Ya no es subclavia, ya a ese nivel es axilar. Entonces, otra manera de diferenciar cuando ya es, acá viene la arteria subclavia, y cuando ya es axilar, creo que el profesor Oscar se los había mencionado también la clase pasada, es cuando está en relación con el borde lateral de la primera costilla. ¿Sí? Si tuviéramos acá la primera costilla, miren acá. Acá tenemos el borde lateral de la primera costilla, a este nivel ya se vuelve axilar y ya no subclavia. Y esta es la M que estamos viendo acá que se forma, que es cuando ingresa la arteria ya axilar y se acompaña del nervio axilar también. ¿Listo? Última pregunta. No se queden con la duda. Pregunten lo último que quieran preguntar. Okay. ¿No más dudas, chicos? Profe, es que yo había anotado algo, pero esto lo estoy buscando. Un momento, por favor. Vale. Profe, ¿cómo se diferencia bien una división y una continuación? Es que yo estaba estudiando eso y me confundí un poco. Qué pena. ¿División en relación al plexo? Sí, señora. Sí, señora. Las divisiones que mencionamos son las divisiones anteriores. ¿A eso hace referencia? Sí, es que dice que la división anterior más la continuación troncomedia forman el fascículo lateral. Es que algo que ya les había explicado antes. Solo tienen divisiones el tronco superior y el tronco inferior, tanto anterior como posterior. O sea, el tronco superior e inferior tienen las dos divisiones, más el tronco medio tiene una continuación misma de él y una división solo posterior. Él no tiene división Lo que pasa anterior. es que en términos generales, lo que queda por arriba lo mencionamos como la división anterior. Lo que quedó por debajo es el fascículo posterior, que sí tiene 3 divisiones posteriores. Del tronco superior, del tronco inferior y del tronco medio y del tronco inferior. Que la razón que pasa eso y le llaman división solo al de abajo y al de arriba en sus dos, o sea, anterior y posterior, es porque la división es igualitaria. En cambio, el tronco medio, cuando pasa la continuación, se lleva alrededor de 80% de fibras, entonces no es una división igualitaria. En cambio, el que se va para atrás, pues de todos modos es una división de ese 100%, entonces por eso solo le dan división posterior
y continuación del tronco medio. Es porque aún sigue teniendo dominancia de fibras nerviosas el tronco medio a medida que cursa. En cambio, el de arriba y el de abajo se dividen en partes iguales. ¿Sí entiendes ahí? Sí, sí, señor. Listo. Muchas gracias. Bueno. Listo, muchachos. Entonces dejamos hasta acá. Ustedes deben ver las